cogimos a un cliente que era muy bueno, que facturó muchísimo dinero gracias a una estrategia que le montamos, y mientras que habría clientes que por 500 euros te molestaban un montón, te escribían todos los días con problemas, con malas formas, había otro cliente que te pagaba 40.000 euros un mes y que estaba encantadísimo y que seguía contigo mes a mes. Entonces, ahí está la diferencia. Ya no simplemente cobras por tu tiempo o por la cantidad de implicación que te puede llevar, sino por el valor que tú le aportas al cliente. Entonces, cuando tú le haces generar 1.000.000 de euros, pues oye, te va a recompensar en mayor medida porque estás cobrando en función del valor aportado, no solo de las horas dedicadas. Así que hay muchos cambios de mentalidad y muchos clics que al principio pues quizá no sabes, pero con el camino, con la experiencia o con mentores, pues puedes llegar a aprender. 3, 2, 1. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita, y hoy tenemos con nosotros al gran Víctor Alcázar. Víctor es cofundador de Digital Riders, una agencia consultora de negocios digitales, y en este podcast, en este episodio, vamos a hablar de algo que nos habéis mandado muchísimo, estas preguntas o estas inquietudes a través de la newsletter de las 5 Bullets, a través de redes sociales, y es, ¿realmente se puede vivir de un negocio digital? ¿Se pueden generar ventas diarias? ¿Cómo podemos discernir quién es un buen consultor y quién es un vendehumos? Y en este episodio pues vamos a tratar sobre todo estas cuestiones para que tengáis toda la información posible. Digital Riders, al igual que Víctor, al igual que nosotros en Busca del Fuego, somos consultores de negocios digitales y esperamos que este episodio pues os pueda dar toda la luz posible sobre pues cómo es nuestro día a día y cómo es pues la vorágine del día a día también de un negocio digital que pues obviamente también tiene sus obstáculos y sus aprendizajes. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast y un placer poder participar y poder compartir conocimiento, experiencia de todas estas personas con esas preocupaciones, esas ideas, ¿no? Así que bueno, bienvenido a mí mismo y muchas gracias por participar en todo esto. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por venir al podcast. Lo primero de todo, es una suerte para nosotros porque Víctor acaba de venir de Brasil y bueno, pues también estás constantemente entre Portugal, Madrid, también estás en ese punto previo a lo que nos ocurre a muchos nómadas, que es, oye, podríamos trabajar desde cualquier parte del mundo y al final acabamos con arraigo en algún sitio. Así que creo que va a ser un podcast súper interesante. Muchas gracias, Víctor. Y no te vas a librar, nadie se libra en este podcast de la gran pregunta, ¿cómo te describes? Es una pregunta muy potente. Bueno, en realidad soy Víctor, una persona pues, joven que le gusta mucho aprender sobre diferentes temáticas, sobre tecnología, sobre marketing, sobre negocios, sobre sí mismo. El desarrollo personal es algo que también me apasiona mucho. Y bueno, también le gusta pues, compartir con más personas. Aparte de crecer interiormente, me gusta compartirlo y poder contribuir a otras personas que estén en ese camino para poder, pues oye, compartir ideas o poder mejorar ese camino que ellos tienen. Así que sí, soy una apasionada de todas estas temáticas y que me gusta poder crecer y poder contribuir al resto de personas. Hay un punto, Víctor, que empatizo mucho contigo, y es que hay un término por ahí en los estudios de psicología y demás que hablan de los multipotenciales, ¿no? Personas a las que nos gustan, tenemos muchos intereses, nos gustan hacer muchas cosas. Hay algunos que hablan de personas de altas competencias y creo que también es una duda que tienen muchas almas buscadoras, muchos buscadores del fuego en el podcast, que es, oye, a mí me gustan muchas cosas, tengo muchas pasiones. ¿A qué debería dedicarme o qué camino debería de seguir? Tú, Víctor, como persona multipotencial con también múltiples intereses, con un montón de capacidades muy diversas desde el diseño web, hacéis también temas de embudos de venta, te metes también con la edición de vídeo, de imagen, haces un montón de cosas. ¿Cómo es tu día a día como un multipotencial? ¿Qué caminos o qué decisiones tomaste para decir, mi negocio va a ir de esto, y cómo diste salida a todos esos potenciales? Qué buena pregunta. Yo sí que desde pequeño me vi con muchas capacidades para hacer diferentes cosas, entonces fue como por temporadas. Una quería hacer diseño, otra quería hacer página web, otra quería hacer edición de música, otra quería ser DJ, otra quería hacer, bueno, diferentes áreas. Y sí que llegó un punto en mi vida en el que me junté con mi hermano y decidimos, oye, ¿qué nos gusta? El marketing. ¿Qué somos buenos haciendo? Pues marketing. Vamos a poder monetizar esto y vivir de ello porque somos buenos en ello y poderlo compartir con más personas. Entonces fue un poco por las circunstancias por las que elegimos este mercado o este nicho, pero no es incompatible con otras ramas. Entonces sí que dentro de la empresa actualmente puedo tocar diferentes temáticas en las que se me da bien o me siento cómodo o puedo aportar, y no excluyes ninguna de ellas. Al final puedes llegar a compaginarlas. Algunas pueden ser más fáciles, otras más difíciles, pero sí que
gracias a ello he podido encontrar mi sitio, ¿no?, en diferentes áreas que no estoy metido solo en una como experto al 100% en ello, pero sí que puedo aportar en diferentes áreas. Entonces sí que ha sido un poco pensar e intentar encajar todas ellas, a ver cómo puedo hacer algo que realmente pues me satisfaga, que me sienta autorrealizado y que pueda aportar el máximo. Así que sí, ha sido un poquito de irlo encontrando y le dando forma por el camino y obviamente pues no puedes hacer todas, pero sí que puedes potenciar las más importantes o las que tengas más capacidad de impacto y al final puedes servir con ellas. Y Víctor, ¿qué es un Digital Rider? Bueno, pues esa figura que se encarga de su negocio o de su marketing es la persona que toma la responsabilidad de ese proyecto y de hacerlo funcionar. No simplemente es hacer un embudo o automatizar unos emails, sino tomar la responsabilidad de ese negocio y poderlo pues, hacer recurrente, que sea rentable, que sea escalable, que tiene esas riendas para poderlo hacer funcionar. Y un rider pues sí que suele ser la figura que lidera la estrategia de un proyecto, pero también lo puede ser un solopreneur, una persona que emprende en su proyecto y que quiere ofrecer servicios, pero a lo mejor pues tiene que encontrar la forma en la que puede vender, en la que puede entregar, en la que puede escalar. Así que es esa figura que tiene todas esas partes. Puede ser la parte de CMO, como del marketing, o la parte de CEO, la que también es la visión. Es un poco esa figura que incluye un poquito todo esto. Te voy a hacer una pregunta complicada que nos suelen hacer mucho a todos los que nos dedicamos a consultoría. Es que hay algunas personas que a esto de la consultoría digital dicen, bueno, esto es una especie como de meta consultoría o de meta marketing, ¿no? Porque, oye, Víctor, vuestro negocio se basa en el marketing, ¿no? En ayudar a que otras personas les vaya bien con sus negocios. Pero claro, si tu negocio es hacer que otros ganen dinero, que sus negocios vayan bien, a nosotros pues nos parece el día a día, nos parece normal. Oye, yo pongo estas multicompetencias, ¿no? Todo este abanico de competencias que nosotros tenemos, los ponemos al servicio de los demás. Pero hay quienes tienen como ese rechazo o esas dudas a decir, ¿y qué negocios has montado tú y han ido bien como para que tú puedas asesorarme en este tipo de negocios? Entonces, la pregunta obligada es, ¿cómo empezasteis con Digital Riders? ¿Hubo algo previo? Y bueno, esa es un poco la pregunta. Hubo algo previo. Yo por mi lado sí que desde los 13 años empecé ya a emprender con algunos e-commerce, con trapicheos, con pinitos de niño y pues empecé con productos, con zapatillas, con cascos, con un montón de cosas. Luego sí que tuve algunos emprendimientos previos con mi hermano, algunos sí que estamos en común, otra era más suyo y echaba una mano, pues con el diseño web, con el diseño gráfico, con algunas llamadas de venta incluso, entonces aprendí mucho en todo ese recorrido, ni siquiera en mis proyectos, sino en otras personas, que en este caso era de mi hermano o de mi madre. Siempre ha habido como ese pequeño ecosistema de emprendimiento y ya finalmente cuando me fui de Erasmus en la época universitaria y volví a casa, en la que pues justo coincidió el perfecto timing, en el que Álvaro venía de estar con Eugen en Andorra, en Emprende Aprendiendo, y nos juntamos y dijimos, vale, ahora que hemos tenido un recorrido, pues él por su parte con la agencia, con Blend Watches, con las pajaritas y yo con mis e-commerce y con mis pinitos, pues ya fue el momento perfecto en el que empezamos con Digital Riders, que empezó con la idea de ser una academia para gente que quiera aprender con todo esto de estrategia, de embudos, de vender por internet, y cogió muy buena forma, pero al final muchas personas nos decían que no querían solo aprender, sino que si lo implementáramos. O sea, no querían solo hacerlo ellos, sino que querían que se lo hiciéramos directamente. Así que la parte de agencia empezó a crecer y empezó a funcionar muy guay y sí que la academia pasó a un segundo plano, pero ahora ya están en un punto en el que pueden convivir. Está la parte de agencia en la que se hacen lanzamientos y embudos y la parte de academia o esta aceleradora que tenemos ahora donde acompañamos a emprendedores y no solo en la parte de marketing o de vender, sino en la parte de negocio, la parte de mentalidad que es muy importante porque muchas veces no llegas a ese negocio rentable o escalable el que tú estás cómodo por cosas de mentalidad, no es solo de negocio, no es solo subir precios o el embudo perfecto o el copy perfecto, la automatización perfecta, es mucho también de mentalidad, así que es ese acompañamiento en el que ayudamos y no solo es marketing y ventas, sino mucho más allá. ¿En qué año fundasteis Digital Riders? Pues hará ya 4 años, que sería 2019 aproximadamente, sí, porque justo ya en los inicios que estábamos despegando ya vino lo del COVID con toda la pandemia, así que sí, fue más o menos ese tiempo. Oye, Víctor, y hablemos de algo polémico, hablemos de números, porque vosotros como empresa, en apenas un añito, ¿no? Después de haber, pues, digamos, gestionado todo desde Madrid, tomasteis la decisión de iros a la zona económica canaria, ¿no? Eso es. Por un alto crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué números nos podríais compartir pues para la audiencia o que también vea que, oye, pues si fundasteis esto en 2019, ¿cuánto tardasteis en escalar, en hacer la constitución como empresa, con personalidad jurídica?
Háblanos un poquito, pues a lo mejor, no sé, creo que puede ser interesante, facturaciones, número de clientes, tickets medios que podéis manejar. Lo que tú consideres que a una persona que diga, oye, yo me estoy planteando si esto del online es rentable. ¿Qué nos puedes contar de vuestros resultados? Bueno, a ver, con números. Si es rentable o no, sí, se puede hacer rentable y no para toda la gente empieza siendo rentable, porque claro, el comienzo es a lo mejor más duro y luego ya cuando tienes más sistema, más aprendizajes o más equipo puede ser más fácil. Y en los comienzos ya te digo que sí que fue algo más complicado porque partías de cero, sin comunidad, sin contactos, sin nada, así que empezamos a hacer contenido como locos en directo y sí que empezamos a tener contactos muy interesantes o de repente nos veían en un directo y nos contactaban para contratarnos, o sea que esa exposición nos vino muy bien también en la pandemia, estar la gente sola en casa, pues quería consumir contenido para entretenerse o para formarse. Ahí estábamos todo el día, Álvaro y yo, como frikis, siempre emitiendo y siempre compartiendo. Y sí que fue un buen pelotazo a nivel de exposición y nos hizo crecer un montón. Y en los primeros meses era un precio a lo mejor más bajo, a lo mejor por autoestima, porque estás comenzando, no tienes ningún sistema ni equipo. Y luego ya sí que fuimos creciendo a la hora de que veíamos resultados. Decíamos, joder, es que esto tiene un valor muy alto, vamos a empezar a creernos un poquito más y a poderlo vender a un precio más alto para poder entregar un servicio mejor. Y sí que cogimos a un cliente que era muy bueno, que facturó muchísimo dinero gracias a una estrategia que le montamos. Y mientras que habría clientes que por 500 euros te molestaban un montón, te escribían todos los días con problemas, con malas formas, había otro cliente que te pagaba 40.000 euros un mes y que estaba encantadísimo y que seguía contigo mes a mes. Entonces, ahí está la diferencia. Ya no simplemente cobras por tu tiempo o por la cantidad de implicación que te puede llevar, sino por el valor que tú le aportas al cliente. Entonces, cuando tú le haces generar 1.000.000 de euros, pues oye, te va a recompensar en mayor medida porque estás cobrando en función del valor aportado, no solo de las horas dedicadas. Así que hay muchos cambios de mentalidad y muchos clics que al principio pues quizá no sabes, pero con el camino, con la experiencia o con mentores, pues puedes llegar a aprender. Oye, Víctor, ¿os ha venido alguna persona y os ha dicho, quiero tener ventas diarias y facturar 1.000.000 de euros y acaban de empezar? ¿Cómo abordáis ese tipo de clientes? Sí, bueno, sobre todo al principio es bajar expectativas. Es decir, acabas de empezar, no tienes ni un producto creado, ni tienes equipo, ni tienes procesos, ni tienes autoridad. Entonces, es muy complicado llegar a esos números. ¿Que se puede llegar a hacer? Sí, pero no mañana mismo. Quizá hay un trabajo de 1 o 2 años de establecerte en el mercado, de tener un producto ya validado, que tengas feedback, que lo puedas mejorar, que lo puedas escalar. Así que en un punto inicial es muy complicado, hay que bajar expectativas y luego trazar un plan realista. Si quieres que pongamos números en diferentes escenarios, ¿no? Un diferente escenario negativo, optimista, se puede plantear, pero normalmente es muy complicado. Entonces, con un plan a futuro, a largo plazo, sí que se puede llegar a hacer. Ya te digo que empezamos siendo 2 personas y empezó a entrar gente en el equipo y llegamos a ser 25 personas. Entonces, es algo que se puede llegar a hacer, pero no de un día para otro. Y al final, crecer demasiado rápido puede llegar a ser un problema, porque si no sabes gestionar bien, si no tienes unas bases bien establecidas, se te puede caer el castillo encima y es algo que no queremos. Entonces, se puede hacer paso a paso, que es lo que tenemos ahora en la aceleradora, ¿no? Un paso a paso para que lo llegues a conseguir. Está todo gamificado para que no te vayas al último paso directamente, sino que tengas unas bases sólidas sobre las que luego construir. ¿Qué nos puedes contar de vuestros casos de éxito? Sin dar nombres por respetar su privacidad, pero, por ejemplo, sectores, cierto tipo, pues, por ejemplo, a lo mejor de estrategias o resultados que hayáis tenido. Vale, a mí el sector que más me gusta o en el que más resultados tuvimos es el de la formación. Todos sabemos que aquí la formación pues, tiene unos márgenes muy buenos porque es un curso grabado que luego lo puedes vender de forma ilimitada y no tiene un coste cada vez que lo vendes. Y sí que lo bueno es que lo pillamos en un nicho que hay un dolor muy fuerte, que la gente tiene una necesidad muy fuerte y no le importaba invertir pues eso, entre 500 y 1.000 euros para solucionar ese problema. Aparte el producto era muy bueno, entonces tenía buena reputación, buena marca, buenos casos de éxito. Entonces sí que ese sector es el que más me gusta. Y luego también el sector del dinero, de la inversión, también es uno que se vende muy bien, porque claro, ¿cómo no vas a invertir tú 1.000 euros en un curso que te ayuda a generar 10.000? Lógicamente es muy sencillo de entender y muy fácil de comprar. Así que sí, son los sectores que más me han gustado. Y ahora en la aceleradora donde más estamos enfocados en los proveedores de servicios, porque la mayoría de emprendedores no tienen un curso que poder grabar o que poder vender y lo más fácil o lo más sencillo es poder vender servicios, tu tiempo o tu expertise en diferente temática, poner al servicio de los demás y poder cobrar por ello. Así que son conceptos diferentes, quizá para los lanzamientos, infoproductos es nuestro expertise mayor, el que más nos gusta, a mí por lo menos el de poder vender formación me gusta más, y luego para emprendedores que están empezando, quieren escalarlo, sobre todo la parte de servicios, que pueden ser pues coaches, consultores, formadores, incluso gente del fitness, entrenamiento personal, nutrición, lo que sea en servicio básicamente. Mola mucho hablar de casos de éxito, pero hablemos de casos de fracaso. ¿Qué personas o qué tipo de perfiles han estado con vosotros que no han tenido resultados y cómo lo habéis gestionado?
Bueno, pues sí que hubo una época en la que nos llegaron muchísimos clientes por afiliación o por diferentes contactos, pues Ujú. vino una avalancha de clientes, te vienen 40, te vienen 50, te vienen 100. Entonces, obviamente, no todos ellos estaban preparados para entrar en ese servicio o en ese lanzamiento y no tenían unas bases sólidas, se lanzaban aquí sin saber muy bien cómo funcionaba y no a todo le funcionó. Entonces, hubo gente que con el mismo producto por nuestra parte, la misma entrega, sí que consiguió números muy buenos y gente que con la misma entrega no los consiguió y que lo consideró un fracaso, pero en realidad fue mucho aprendizaje. Es decir, no estabas listo para esto, has aprendido cómo es el campo de batalla, cómo todo lo que eso engloba. Y es verdad que lo que te digo, que hay gente que con el mismo servicio puede conseguir cosas muy buenas, otra gente que no. Entonces sí que hubo un momento en el que hubo mucho fracaso en ese sentido, porque a lo mejor que hicimos muy rápido, había mucho equipo involucrado que no estaba bien formado, bien cualificado, no había un seguimiento correcto por nuestra parte, así que hay que tomar responsabilidad y aprendizajes en ese sentido. Ujú. Pero es decir que a día de hoy hemos mejorado muchísimo el servicio y la gente que está ahora está mucho más involucrada, tiene más expertise, más involucrada. Entonces eso ha ganado mucho por nuestra parte y ahora la entrega es buenísima y también la cualificación. Ya no entra cualquier persona si no está preparada. Ahora sabemos decir quién sí y quién no. Entonces ese caso de fracaso, ese porcentaje es mucho más bajo. Antes sí que por necesidad o por circunstancias o por compromiso lo cogías, no te quedaba otra, pero ahora sí que podemos elegir a quién queremos y a quién no y a quién podemos ayudar a quién no. Y si no puedo hacerlo, pues te lo digo claramente, oye, es que no te puedo ayudar. Mejor te recomiendo a este o a estos pasos y cuando estés ya en ese punto, entonces sí, hablamos y te lanzamos. Ujú. ¿Cuál es la realidad empresarial de Digital Riders? ¿Cuántos sois en la empresa? ¿Sois freelance? ¿Tenéis, digamos, personal por cuenta ajena? Porque el hecho de haber tomado la decisión de iros a Canarias, entiendo que fue pues, por esos beneficios fiscales que para la audiencia que nos esté escuchando, cuando tú montas la empresa en Canarias, pues con unos requisitos, tener X número de empleados, bueno, una serie de matices importantes, pues puedes beneficiarte de un 4% de impuesto de sociedades. ¿Cuál es vuestra realidad? ¿Qué nos puedes contar también de cómo habéis desarrollado esta realidad actual en Canarias con este régimen? Sí, pues fuimos a Canarias hace ya que fue un añito Ujú. o sí, un poquito más, y la idea era eso, acogernos a la CEC, por lo que había que hacer una inversión grande para crear la empresa, luego sí cogemos oficinas, y varios apartamentos y montamos las oficinas, y fue una inversión muy grande, y al final por circunstancias creo que no llegamos a los estándares que te pedía la CEC, así que Ujú. durante este año no estaremos acogidos a ella, quizá de aquí a un tiempo sí que lo estemos, pero obligarte a facturar tantísimo dinero para tener luego un montón de costes, lo que Mm. supone tener 5 empleados, más oficinas, más 100.000 euros de inversión en un inmueble, Mm. entonces era una presión muy grande. Realmente no lo queríamos. Si tus valores son la libertad, estar atado a eso era algo muy loco y que no nos apetecía actualmente, así que de momento está pausado, estamos en el régimen normal, general, Ujú. y de hecho ahora yo estoy como nómada por circunstancias, pues al final no estoy en Tenerife y estoy un poco más viviendo por ahí, como comentabas antes, en Brasil, estuve en Argentina, ahora me iré para Portugal, pienso hacer Colombia y México pronto, así que estoy un poco en esa vida más nómada que debido a mi edad y mis circunstancias lo puedo hacer, porque con un negocio digital puedes viajar, puedes trabajar donde quieras y sí que es posible esa vida, aunque muchas veces parezca que no, que es simplemente de ensueño y puro marketing y humo para venderte, pero sí que se puede hacer. Así que la realidad es esa. Sí que fuimos a Tenerife, montamos todo allí y actualmente no estamos en la CEC, pero la idea es que en un momento dado sí que se puede hacer. Ujú. ¿Cuántos sois en Digital Riders Si actualmente? te digo la verdad, no lo sé porque cambia mucho. En el equipo interno, digamos que somos 4 full time y luego sí que hay un montón de freelance para, depende qué casos concretos. Si tuviera un proyecto pues, con tanta demanda, pues puedo contar con 2, con 3, con 4. Un lanzamiento incluye a muchas personas, entonces no es lo mismo un mes que otro. O en la aceleradora, pues depende del volumen que tengas. Así que podemos decir que tenemos a lo mejor 6 freelance más, entonces 4 fijos más 6, pues unas 10 personas. Ujú. Qué interesante. ¿Y cómo gestionáis este asunto de los freelance? Ya sabes que en España, pues oye, cuando estás con equipos de freelance y hay determinadas características que les pones los horarios, materiales y demás, tenemos esa figura, cuidado, ¿no? El falso autónomo. ¿Cómo gestionáis este asunto? Claro, en este caso ni le damos material, ni le damos horarios, ni le damos ninguna cosa que haga que ya sea un empleado fijo o un falso autónomo. Tienen totalmente libertad para todo ello. Sí que les formamos, les acompañamos en todo ese proceso, pero siempre está ese grado de libertad de, oye, eres autónomo. Si en un momento dado no quieres coger un proyecto, pues no hay problema. O si yo quiero contar con otra persona, pues también se puede contar y se puede ir negociando ya sea el precio por hora, ya sea el precio por proyecto. Entonces no tienes esa presión de, oye, tiene 40 horas a la semana y no tengo clientes para darle trabajo, ¿ahora qué hago? Son un montón de seguros sociales y de impuestos y de coste que no puedo asumir. Así que freelance, para empezar, o determinado nivel, creo que es lo más asequible en función de la demanda que tú tengas o el trabajo que tú tengas. Poder contar con gente cualificada para cosas concretas tiene mucho más sentido. Una vez que ya escalas mucho, tienes mucha demanda, quizás sí que un empleado te puede compensar.
Ujú. ¿Y cómo gestionáis la parte legal de estas colaboraciones? ¿Tenéis acuerdos con ellos o es algo verbal? Lo digo sobre todo pensando, Víctor, en que nos escuchan muchos CEOs y muchos titulares de agencias que tienen exactamente este mismo problema. Nosotros en Legal Karma en el día a día son agencias pues, que tienen, pues como vosotros, ¿no? Un pequeño grupo empresarial de un par de empleados por cuenta ajena, pero casi todo el tejido laboral o más bien de proveedores son freelance, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, estamos constantemente pues eso, haciendo, digamos, como el guarecimiento legal, ¿no? Y el soporte legal en forma de contratos y demás. Pero claro, vosotros que tenéis también presencia internacional, es un dilema, ¿no? Gestionar eso. ¿Cómo lo habéis hecho? Y ahora meto un poquito ahí el dedo en la llaga fiscal y hablamos un poquito de algo que también interesa mucho, que es pues cómo gestionar todo esto desde el punto de vista tributario. Que bueno, sí, pues en unos inicios sí que era un poco menos controlado, era, oye, ¿quieres trabajar en esto? Pues venga, acordamos 500 euros, venga, genial, empezamos. Ahora ya sí que después de varios años se ha profesionalizado mucho más y tenemos un onboarding que paso a paso van cumpliendo diferentes checks para saber de qué va la empresa, para saber su rol, para saber cómo se va a hacer los estándares de calidad y sí que por supuesto hay un tema de confidencialidad y de RGPD y luego está el tema de un contrato mercantil para que no esté todo ahí en el aire, sino que esté atado en un documento donde se explica todo esto y que si, por ejemplo, pues no haces tus responsabilidades hay consecuencias, que si quieres dejarlo pues tienes que avisarme con un X tiempo de antelación, que están aquí el importe estipulado, una serie de condiciones que sí que tiene que estar regulado de alguna forma. Es verdad que a lo mejor no es el mejor contrato del mundo, pero sí que es un paso importante para evitarte problemas en el futuro, porque quizá un freelance que está en un país de Latinoamérica, de repente desaparece un tiempo y no sabes por qué. Y es que a lo mejor en esa zona justo ha llovido, no hay internet y no te puedes comunicar, o que de repente desaparece esta bomba de humo y nunca más sabes de él y hay un trabajo que no se ha llegado a hacer. Entonces, va a haber un montón de casuísticas que si lo dejas todo cerrado con un contrato mercantil o con algún acuerdo que esté por escrito, te da mucha más seguridad a ti como empresario. Ujú. Yo como pequeño apunte importante, aprendizajes de, pues eso, ¿no? De ya muchos años con agencias y demás. Cuidado, Víctor, con esos contratos porque has dicho, bueno, quizás no sea el mejor. Muchas veces en estos contratos, por un mal uso del vocabulario, ¿no? Podemos a lo mejor utilizar algunas palabras que he visto en algunos contratos que es muy recurrente porque en este sector, el sector online, ya sabes que es muy pequeño y se suelen pasar todos los contratos de, oye, pásame Sí. un borrador de esos de los que tenéis, ¿no? Y es el concepto de colaborador interno, ¿no? Que a nosotros, pues, por ejemplo, a legos en derecho pueden considerar, oye, es que es un colaborador interno, pero, por ejemplo, utilizar ese tipo de terminología, cuidado, red flag puede ser un indicio, ¿no? De la laboralidad de esa relación y causarnos un problema. Sin embargo, este enfoque cambia en una situación como la vuestra, donde tenéis una presencia muy internacional. Entonces, Víctor, te quiero preguntar hace poquito has estado en Brasil y no Ajá. has estado en Brasil porque te gustaba el paisaje, has estado en uno de los eventos más conocidos, no sé si relevantes, pero al menos sí que uno de los más reconocidos en el sector online, que si no recuerdo mal era el Fire, ¿no? Eso de es. Hotmart. Hotmart, para aquellos de vosotros que no lo sepáis, es una plataforma de terceros para alojar formaciones online, cobrar servicios. Ahora, Víctor, si quieres nos cuentas un poquito también en qué consiste esto de Hotmart y vuestra relación con ellos, pero ¿qué tendencias puedes compartir con nosotros de lo que has aprendido en Brasil? Un país que muchas personas tienen como referente de las futuras tendencias que van a venir al resto de mercados digitales. Buenísimo. Pues sí que fui a Brasil por esta excusa del Hotmart, porque era una oportunidad muy buena. Además, nos invitó Hotmart para ir para allá, para tener presencia y representar a España. Sí que di una ponencia el día antes del Fire en el Partnership Day de agencia, sobre todo explicando pues, cómo lo hacemos en la agencia, algunos tips y demás. Estuvo muy guay. Y luego el Fire fueron varios días de ponencias y networking. Y la verdad que fue espectacular. El sitio es enorme, hay un montón de pantallas y de personas y de networking y fue apasionante. Y la verdad que de todas las ponencias que hubo, saqué varias cosas en claro. Una de ellas es que están mucho más avanzados que aquí, están a otro nivel, nos sacan como 5 años, entonces como que puedes ver el futuro del mercado español. Ojalá que sí que lleguemos a ese punto en el que hasta el taxista tiene un e-commerce o tiene un dropshipping o hace trading. Entonces es un mercado digital mucho más avanzado que aquí. Aquí nadie conoce Hotmart, allí cualquiera lo conoce. Y sí que tiene unas tendencias que aquí todavía no han llegado. Allí el contenido es muy importante, es la base, la pirámide para cualquier negocio. Todos hacen contenido y no hacer por hacer, sino una estrategia, lo tienen todo mucho más planeado y más profesionalizado. También la parte del tráfico, por ejemplo, se han dado cuenta de que no te vale con un solo canal, tienes que diversificar en diferentes canales, tener todo bien medido en tu embudo, en tu estrategia para saber qué está pasando, tener esa información. Y luego también la parte de networking, porque tanto Brasil como Colombia están mucho más avanzados y se retroalimentan entre ellos. A nivel cultural,
comparten todo tipo de estrategias de conocimientos, de información. Aquí en España quizá menos, no estamos tan abiertos a compartir lo que nos funciona y lo que no, a ser tan abiertos en cuanto a números, a cifras, no cualquiera te dice cuánto factura. Entonces allí sí que son mucho más abiertos y es brutal. La piña que se hace ahí, ese mastermind, ese networking es espectacular y me gustó mucho esa cultura de poder compartir y de poder crear cosas apasionantes y potentes para todos crecer y para poder contribuir al final. Pues, Víctor, ya sabes que En Busca del Fuego, en la rama de consultoría, nosotros abogamos, y por eso me encanta estés aquí, porque creo que tenemos, o a lo mejor, no lo sé, lo vamos a descubrir hoy, opiniones diversas, ¿no? O discordantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos muy, digamos, defensores y somos reticentes, por el contrario, de que, defensores de que las personas sean titulares, ¿no? Y dueñas de sus plataformas, ¿no? Si al final una persona, un coach, un psicólogo o a un abogado, por ejemplo, quiere crear una formación online, nosotros abogamos por, oye, que la plataforma sea tuya, aunque tengas que hacer una inversión inicial obviamente más grande que el coste cero que ofrecen plataformas de tercero como Hotmart. Eso te va a permitir mayor flexibilidad, te va a permitir ahorrar muchísimo en comisiones, ¿no? A diferencia de plataformas de terceros, cuando la plataforma es tuya, pues a lo mejor tienes una comisión del 1,4 frente a Hotmart que es un 10, la personalización de cliente que puedes hacer, ¿no? Ese UX de diseño, y por eso pues siempre recomendamos, oye, si tenéis la oportunidad, no vayáis a los Hotmart, a los Teachable, a los Udemy de turno, sino que vuestra formación online, crearla en vuestra web y tal, y por eso seguimos una línea de enseñar a las personas a hacerlo por sí mismas, ¿no? Y tenemos esos alumnos con sus certificados de diseño web. Hasta aquí todo muy bien. Pero tenemos aquí a Víctor. Tenemos aquí a Víctor, cofundador de Digital Riders, que acaba de venir de Brasil, del mayor evento o uno de los mayores eventos del online organizado por esta plataforma de terceros. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Víctor? ¿Hotmart sí? ¿Hotmart no? ¿Cuál es tu visión respecto a esta plataforma desde un punto de vista de negocio y luego desde vuestro punto de vista como agencia? Y si consideras que puede haber un conflicto de intereses en esa recomendación, ¿no? Es decir, oye, a nosotros a lo mejor os patrocinan, no lo sé, pero ¿qué le recomendarías a una persona que quiera ofrecer sus formaciones online al mundo? ¿Hotmart sí? ¿Hotmart no? Esta es la respuesta comodín y es depende. Depende del caso, depende de la persona. Y puede ser un Hotmart sí claramente o puede ser un Hotmart no porque tus circunstancias pues no tiene sentido. Entonces un Hotmart sí sería para una persona que está empezando ahora, va a lanzar su primer infoproducto, no es nada técnica, no se quiere meter en crear una academia por la dificultad que eso le puede suponer, que en muchas ocasiones es un drama si no sabes nada de WordPress ni de plugins y tal. Entonces te da una facilidad brutal para poder entrar al mercado, para poder validar, para poder coger práctica y tracción y luego ya en un momento dado dices, oye, ¿me compensa o no me compensa? Pero para mucha gente sí. Incluso para afiliados le puede compensar mucho más Hotmart por la facilidad que tiene para todo eso. Entonces quizá otras plataformas propias supone ese tiempo, ese dinero, ese esfuerzo, a lo mejor funciona un poco peor, no lo sé, no lo he llegado a probar, pero sí que para ese avatar lo veo que tiene sentido. Y avatar que no tiene sentido, pues es esa gente que sí que es muy técnica, que tiene un WordPress muy bien montado, que se le da bien, que no quiere repartir ese porcentaje con Hotmart porque lo sabe hacer todo él. Entonces ese valor que aporta Hotmart en el sentido de facilitarte la vida, a ellos no les aporta tanto valor porque no tienen esa dificultad, entonces no tienen ese problema. Así que puede ser un Hotmart sí en ese sentido o un Hotmart no en el otro. Y no nos patrocinan, sí que tenemos tratos con ellos, sí que participan en la DRA, nos facilitan datos, información de mercado actualizada, porque para la gente que está en la DRA, en esta aceleradora, les aporta mucho saber qué mercado está creciendo, qué forma se puede vender más o mejor, o de aportar más valor. Entonces, en ese sentido sí que participan, estamos muy contentos con ellos, pero te digo que hay gente a la que no le convence esa opción porque pues, había un debate, que si el derecho del curso es tuyo, que si es tuyo, la afiliación, y no quieren repartir ese porcentaje, pero para mí sí tiene sentido y para mucha gente lo puede tener, así que hay cada uno está con su criterio para decidir, oye, ¿me compensa o no me compensa? Creo que en muchas ocasiones sí, por lo que te digo, de la facilidad para poder lanzarte, no perder ese tiempo, sino que lo puedes dedicar a crear más producto, a vender más. La parte de afiliación que te proponen ya como afiliados para que vendan tu curso, tiene ahora para hacer landing pages, quieren hacer como una especie de todo en uno, te dan facilidades de pago, entonces como que puede tener sentido, pero quizá no para todo el mundo, así que cada uno con su espíritu crítico puede decidir qué hacer. Qué bueno, Víctor. Dándole una vuelta un poquito al asunto, y no exactamente cambiando de tema, está relacionado, pero claro, dentro del mundo del emprendimiento, a mí, por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho es que yo nunca me había planteado lo de emprender y, sin embargo, cometí uno de los primeros errores que se cometen cuando dice, voy a emprender, que es, pues lanzo una aplicación móvil, es decir, me voy al final, ¿no? Con todo el tema, con toda la problemática y demás, y en mi caso fue pues recorrer incubadoras, aceleradoras, irme a Estados Unidos, hacer pitch de inversión
inversión, todo muy bonito, todo muy de cara a la galería. Oye, qué guay, ¿no? Estoy en Estados Unidos presentando una aplicación. Y en esos momentos, cuando tenemos un proyecto y tenemos esa mentalidad de startupero, ¿no? No de entrepreneur, sino de entrepreneur, ¿no? Yo lo que querría es emprender, pero todavía estoy buscando ese capital externo, ¿no? Son dos enfoques totalmente diferentes, ¿no? Tener tu negocio y autofinanciarte, como es nuestro caso actual, o, oye, tengo una gran idea que otro lo financie. Es habitual dentro de estos supuestos, ¿no? El buscar inversores que nos piden un porcentaje del equity, ¿no? Pues a lo mejor te dicen, oye, pues te pido un 20%, un 10%, y te suelen dar pues unas cifras bastante interesantes, ¿no? Aquí en España, lamentablemente, mucho menos. A lo mejor te piden el 70% y te dan muy poco. Pero en este caso, vosotros, por ejemplo, ¿valoraríais tener inversores y en este caso, pues por ejemplo, tener un inversor que os pida el 10%? ¿Qué cifra económica le pediríais para darle un porcentaje del equity en vuestra agencia? Wow, buena pregunta y nunca me la he planteado. Habría que valorar un poco pues, la empresa, qué facturación tiene, qué beneficios tiene, hacer una multiplicación para ese cálculo de cuánto podría valer esa empresa y entonces dar un precio. Actualmente no necesitamos dinero externo ni inversión externa, nos Ajá. autofinanciamos, entonces no tenemos esa necesidad, así que no sería barato, no nos regalaríamos, pero en caso de que pueda aportar algo más que dinero, podría ser interesante poder apalancar en primero su dinero y luego pues, su Claro. expertise o sus contactos, puede ser interesante. Entonces no te puedo decir una cifra porque no lo sé, pero ahora te digo que no sería baja porque no hay necesidad. Venga, genio de los deseos. Víctor, ¿cuánto le pedirías? Viene un inversor, te pide un Mira, 10%, ¿qué le daríais? O sea, ¿qué le pediríais? vamos a valorar riders en, no sé, en 1 millón, por ejemplo, pues Vale. sería un 10% de eso. Vale, ok. Entonces, en este caso, ¿estáis ahora mismo trabajando con Hotmart dándoles un 10% de 1 millón en este caso? No trabajamos con Hotmart en todo lo que es riders, sí que en una parte que es la aceleradora y no le damos un 10%, sino que es un porcentaje acordado con ellos porque pues, tenemos esa relación y cuando más facturas, pues más te lo bajan para que haya buena Ujú, relación. Sí que creo que puede llegar al 5% y ujú. ahí es algo aceptable lo que te comentaba, por las facilidades que te dan y el valor que te aportan. Como te comentaba antes, no solo queremos su dinero, el del inversor, sino que te aporta algo más. En este caso Ujú, con Hotmart sí que te aporta algo más, así que puede tener sentido. ujú. ¿Y qué otro tipo de cositas os aporta? Además de esta asistencia a festivales y demás, cualquier persona que se esté planteando tener como inversor a Hotmart, ¿no? Y darle ese 10% de una forma un poco indirecta, ¿qué beneficios os ha reportado a vosotros trabajar con ellos? Y también me gustaría preguntarte si hay otras empresas, ¿no? del ecosistema con las que tengáis acuerdos parecidos, ¿no? A otros proveedores. Vale, hay más partners con los que estamos, sí, no es el mismo trato, es un trato diferente, pero sí que hay más empresas con las que colaboramos, sobre todo de software. Ujú, Y en cuanto a Hotmart, pues te aporta principalmente lo que comentábamos antes, datos de mercado, que para aceleradora pues nos viene muy bien. A la ujú, hora de tener la agencia con la que lanzamos, tener esa información, pues te ayuda mucho. Y a nuestros alumnos pues también les gusta tener esa información de qué mercado está en tendencia, cómo puedo llegar a vender más, cómo tiene más sentido que presente la oferta o en qué momento, la temporalidad. Toda esa información sí que muy valiosa. Luego contactos, tanto de, pues, de marketers o de empresas externas o de eventos que puede estar muy bien, incluso clientes, como agencia certificada, te traen clientes para que tú los puedas lanzar, obviamente dentro de Hotmart, porque tiene sentido, ujú, pero joder, es una fuente de captación que no te cuesta nada, que es pasiva, como quien dice, ujú. y que pueden ser colaboraciones muy potentes. Entonces, creo que ya simplemente eso ayuda mucho, más luego la herramienta, lo que te comentaba, el tener los afiliados, tener los landing pages, tener todo Ujú, metido ahí en la academia, que no te cuesta nada hacer. ujú. Entonces, en nuestro caso sí que tiene sentido. Y hablemos de fiscalidad, ¿no? Muchas personas toman la decisión de utilizar estas plataformas por esta parte, digamos, como de que simplifican, ¿no? su fiscalidad a nivel de, oye, pues en lugar de tener 1000 clientes o 100 alumnos, pues tienes uno, que es Hotmart, ¿no? Y eres un comisionista de las ventas que hace la plataforma, ¿no? Entonces, ¿vosotros cómo habéis estructurado todo este asunto fiscal? Porque entiendo que tomar esa decisión de iros a Canarias por la SEC, pero no estar cumpliendo los requisitos, pues ¿qué otras decisiones habéis tomado para optimizar vuestra economía digital como agencia? Bueno, pues como te comentaba hace un ratito, tenemos dos empresas. Ahora hemos cerrado una porque no tenía sentido mantener dos empresas en España, así que mantenemos la de Canarias y hemos simplificado de esa forma mucho la facturación, la fiscalidad y todo esto. Lo hemos unificado todo en uno y sí que el tener a Hotmart nos simplifica lo que te digo, la facturación. A la hora de vender infoproductos o vender esta formación, esos acompañamientos, tienes que hacer menos facturas, te lo unifica todo allí, haces una factura al mes o cuando quieras sacarlo y sí que la parte de agencia va por fuera, entonces ahí no afecta. De alguna forma conviven, o sea que no hay ningún problema. Pero para
mucha gente que sí que es afiliada o que sí que es infoproductora, le puede simplificar mucho esa tarea. Luego ya a nivel fiscal, no sé si hay algún tipo de problema, porque son ellos quienes venden el servicio y no tú, entonces hay alguna cosilla. Y de hecho hay mucha gente que está emprendiendo que no se da de alta de autónomos porque piensa que todo lo factura Hotmart, pero es que a partir de ahora, hace unos días ha salido la nueva regulación, nos lo comentaban por email, en la que van a tener que dar datos a Hacienda Española de que esos cursos se venden a tu nombre a través de ellos, entonces, aunque no estés dado de alta, estás facturando, entonces depende de qué límites deberías estar de autónomo o no. Hay algunos matices que a mí se me escapan personalmente. Claro, ahí por hacer la aclaración, no es que sea una normativa exactamente nueva, sino que es verdad que hace relativamente poco, julio del año pasado, pues salió una normativa nueva pues, a nivel de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, etcétera. Entonces, si utilizáis estas plataformas de terceros, esta es una duda súper recurrente que nos hacen el Legal Karma, la parte de consultoría legal, que es ¿cuándo me doy de alta de autónomo? Muchos de estos casos nos hemos encontrado nosotros pues desde casos insólitos como niños menores de edad con más de 100.000 euros en sus cuentas de PayPal sin que los padres lo supieran porque se han sabido mover por internet de una manera de la que hay que aprender porque dices, madre mía, qué auténticas locuras, hasta el típico emprendedor que pues ha estado haciendo las cosas pues fuera cuerda, ¿no? Como se suele decir. Momento en el que es obligatorio darte de autónomo, pues mi consejo, bueno, mi apercibimiento es que como esto es una necesidad y es una duda muy recurrente, están proliferando muchas empresas que te dicen, oye, que facturas poco, que tienes miedo a facturar muy poquito, pues nuestra plataforma te damos de alta solo cuando vayas a tener ventas, no sé qué. Mi recomendación es huir completamente de todo eso porque el criterio fiscal es el conocido como el del hecho imponible. El hecho imponible es el momento, en este caso para alguien que comercializa productos online, el momento en el que eso está público, hagas ventas o no hagas ventas. Sí que es verdad, como dices, Víctor, que por ejemplo ahí lo que tenemos es que dependiendo de los umbrales pues hay matices. Consejo, pues acudir a un asesor fiscal, a un gestor que os hará la mejor recomendación para vuestro caso en concreto. Pero en efecto, el caso de Hotmart, efectivamente muchas personas lo han estado utilizando dado que no es más que una especie como de wallet, ¿no? Es decir, tienes un wallet y dices, oye, yo facturo y si no lo cobro, pues Hacienda no se entera. Me alegra ver de que con los años pues más o menos se va adaptando a la legislación vigente desde hace años, poquito a poco, pero bueno, es algo positivo que quieran también pues estar al máximo nivel de cumplimiento, pero sí, efectivamente, desde el momento en el que comercializáis algo, ahí ya estás haciendo una actividad profesional y hay que darse de alta en los epígrafes correspondientes, ¿no? Impuesto a actividades económicas, Hacienda, Seguridad Social, etcétera. Así que es un camino muy, muy, muy interesante. Pero estamos hablando de empresas, Víctor, y al final, pues, joder, somos un poquito egoicos nosotros, ¿no? Nos gusta este tema del crecimiento personal y decimos, hemos hablado de fiscalidad empresarial, pero ¿qué hay de la fiscalidad de persona física, ¿no? ¿Dónde tributa, Víctor, una persona que es cofundadora de una agencia que pues, tiene clientes a nivel internacional y que viaja tanto? ¿Cómo has resuelto tú esta inquietud tan recurrente en los emprendedores digitales? Que bueno, a ver, al final depende de cada persona. Si tú quieres vivir en España, pues tiene sentido que tributes en España. Pero en mi caso, como doy servicios digitales y como estaré como nómada, pues no tiene sentido tributar en España cuando no viviré en España. Así que en mi caso sí que estaré usando Portugal como país puente en un momento dado para algún día hacerme nómada digital y estar como viajero perpetuo, pues viajando por el mundo y tributando donde deba tributar. Así que durante el próximo año, o sea, este año ya sí que estaré en Portugal y para mí tiene sentido hacerlo así, lo que te digo, por mis circunstancias y por lo que yo quiero llegar a hacer. Pero hay personas que tienen un lugar físico, un negocio físico que tiene que tributar en España o porque tiene algo que le ata a España, entonces debe tributar aquí. Pero si eres nómada digital y puedes hacerlo donde quieras, hay muchas opciones. Hay paraísos fiscales, obviamente, que no lo recomiendo y luego están zonas que están implementando nuevos incentivos en los que atraen a extranjeros, a nómadas con diferentes visas por tiempo limitado o por tiempo más amplio, como el NHR en Portugal, que son 10 años. Luego está Bali, que estaba esa idea de poner un 0%. No sé si se implementó o no, pero también es un núcleo de emprendedores y de nómadas muy potente ahora. Entonces, si lo quieres investigar, está ahí, está en internet, puedes investigarlo bien, pero siempre consultar a una persona que sea especialista en esto, porque hay muchísimos matices y la fiscalidad es una cosa en la que no deberías escatimar porque es tan importante y la puedes cagar tan fácil que tampoco te lo recomiendo. Cambiando un poco de tercio, Víctor, por dar un poquito de variedad, porque como multipotencial que eres, podríamos extraer un montón de cositas. Pero claro, te quería preguntar, claro, hemos hablado ya de fiscalidad
funcionalidad, hemos hablado un poquito de riders y demás, pero hace años, no sé si lo seguiréis haciendo, entiendo que sí, como parte de vuestro know-how empresarial, hacíais algo que a mí me parecía muy interesante y que siempre he pensado que con eso estáis aportando mucho sobre una vertiente de mercado, ¿no? Como es dentro de lo que es el marketing y las ventas, muy interesante para una persona que, bueno, si bien nuestra recomendación, por ejemplo, en Busca del Fuego no sería ir directamente ahí, cuando ya hay cierto nivel, cierto conocimiento, cierta visión, misión, valores, filosofía de empresa y demás, me parece muy inspirador para coger ideas, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Pues de Funnel Busters, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre qué es Funnel Busters? Y bueno, me gustaría también preguntarte cuál ha sido el funnel, ¿no? que más te ha llamado la atención, el que digas, ¡buah, este es mi preferido! Wow, qué bueno. Vale. Funnel Busters fue uno de los episodios iniciales que empezamos a hacer de análisis de embudos. Éramos unos frikis de los funnels de venta y dijimos, tío, ¿cómo se puede aprender de esto si no hay ningún tipo de formación? Vamos a analizar los que ya están funcionando, de gente que factura muchos millones y que lo hacen muy bien. Vamos a ver de forma con ingeniería inversa, ¿no? Cómo lo está lanzando, qué claves tienen para luego poder inspirarte o replicarlo o copiarlo tal cual. Hay gente que lo ha copiado y le ha funcionado muy bien. Entonces íbamos a Russell Brunson, por ejemplo, que era el padre de los embudos, y veíamos cómo él tenía su embudo de lanzamiento de libros. Era un free plus shipping, entonces el libro gratis, tú pagas solo el envío, pero cuando pagas te va una thank you page en la que te ofrece otro curso, tú puedes decir si sí o si no, si dices que sí te ofrece una cosa, si dices que no te ofrece otra. Entonces lo veíamos como, madre mía, qué locura la capacidad para crear embudos, para poder vender, para poder incrementar el valor del carrito. O sea que nos encantaba eso. Ya van 24 episodios. Hemos hecho embudos de infoproductos sobre todo, de productos físicos, de e-commerce, de un montón de software también. Y es apasionante este tema de la venta online, de la capacidad para poder comunicar, para poder persuadir, para poder transmitir el valor de tu producto. Así que sí, es esa serie donde analizamos embudos de venta de forma inversa, viendo desde fuera lo que puedes llegar a ver, que no es igual que hacerlo desde dentro. Hay muchas cosas que desde fuera no puedes ver, que se te escapan, pero la verdad que nos apasiona. También los vídeos de cómo transmiten, cómo lo editan, es una maravilla. Entonces comentamos todo con diferentes perspectivas, diferentes ojos, para que tú luego puedas entender cómo la gente lo hace y decir, vale, esto me gusta, lo puedo implementar yo al mío. ¿Y el favorito? Uf, es que hay muchos favoritos. Yo no te puedo decir una, te voy a decir el de Russell porque es como el padre y que es los que más me han gustado, pero hay de todo. Si me dices el favorito en cuanto a anuncios, el de Cale Anders está muy bien, el de Julius, que es el mago, lo hacía muy bien también. Entonces, en cuanto a embudos, no te sabría decir porque cada uno como que destacaba en una forma diferente. El de Audible también tiene una parte final que me encantaba, entonces yo personalmente cogería lo mejor de algunos de ellos y haría el mío propio. Qué bueno. ¿Y qué nos puedes contar, por ejemplo, de vuestro funnel y que a alguien que tenga una agencia o una consultoría le podría resultar interesante? ¿Cómo captáis clientes? Porque fuera cámara hemos estado hablando de formas de captación, muy resumidamente, orgánico o de pago, y hemos estado hablando pues, de diferentes enfoques, ¿no? Hacerlo por el word of mouth, ¿no? Que nos recomienden los clientes o hacer inversión publicitaria. ¿Qué nos puedes contar de vuestro funnel? Pues mira, en nuestro caso nunca nos ha hecho falta tener un sistema de captación de clientes porque desde que comenzamos, sobre todo con contenidos y con branding y boca a oreja, nos iban recomendando, así que nunca nos ha hecho falta. Y ahora sí que este último mes nos hemos puesto un poquito las pilas de decir, vale, queremos clientes recurrentes, queremos tener esa predictibilidad o esa capacidad de decir, vale, van a venir este mes 3 sí o sí porque lo voy a conseguir y no esperar a que te vengan a tocar la puerta porque a veces es las que no ocurre, el mercado se puede poner complicado y no puedes depender solo de eso. Así que aparte de esa parte orgánica, la que nos recomiendan o nos ven por redes, hemos elaborado diferentes sistemas. Uno es el de prospección, que es también marketing orgánico, pero no es que te vengan, sino que tú vas a buscarlo. Es un poco networking, ¿no? De conocer a personas y de a lo mejor conoces a 100 y quizás 10 estén en ese punto en el que luego a lo mejor 5 de ellas puedes tener una llamada con ellas y si realmente las puedes ayudar, pues puedes tener una venta. Entonces es conectar con personas no solo con el objetivo de vender, sino hacer relaciones que te puedan, pues a lo mejor abrir puertas o te puedan nutrir o pueda surgir alguna sinergia en el que tú me ayudas, yo te ayudo, puede ser un win-win. Así que sobre todo esa parte orgánica de contactos es de mucho valor. Yo me he dado cuenta durante este año la capacidad que tiene tener contactos, ¿no? Las puertas que te abre, lo que te puede hacer crecer o de que puedes tú aportar y que en un futuro pues igual te viene de vuelta, nunca se sabe. Y luego está la parte de embudos de pago, de montar una landing page en la que se registran automatizaciones, que eso no lo tenemos, sí que en su día lo probamos y metimos como 200 euros y no nos gustó, así que lo quitamos. Estamos ahora viendo algo muy sencillito porque no te merece la pena complicarte tanto con algo cuando una landing page y meterle Google Ads te puede llegar a funcionar, que te vengan leads diariamente o mensualmente a los que luego puedas tener llamada y si puedes ayudarle pues le ayudas y si no pues nada. Entonces quizá tiraremos algo por, lo que te digo, algo más sencillo en vez de complicarte la vida con miles de páginas, automatizaciones, de pasos previos que no tienen sentido. Así que tiramos un poquito más por la parte de simplicidad y la parte de recomendaciones, la parte de networking orgánico y la parte de ese embudo en el que le metes un poquito de publicidad, creo que va a ser una buena
combinación. Qué buena recomendación, Víctor, ¿no? Después de ver cientos de funnels de gente de éxito no te compliques, haz algo sencillo, no olvídate de tanta historia. Te quería preguntar, porque claro, al final para desmenuzar y desmembrar el funnel de una empresa, luego lo hacíais público, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿tuvisteis algún problema, alguna contingencia legal con el hecho de decir, oye, hemos cogido el funnel de Euge Oyer, hemos cogido el funnel de, no lo sé, Antonio G, Julius Dane, quien sea, ¿no? Y lo habéis puesto de manera pública y lo compartíais en directo. ¿Qué tal fue la recepción por los titulares, promotores o dueños de estas empresas cuando vieron que estabais, enseñando, ¿no?, las tripas de sus negocios? A ver, nunca ha habido ningún problema. Primero, porque había algunos que hemos hecho que eran estadounidenses, entonces no ha llegado a sus oídos. Imagínate que... Ojalá le llegara a Russell que hacemos esto y a él no le importaría, porque vive de ello, le hemos dado bombo, hemos aplicado sus técnicas, entonces como que le gustaría, le orgullecería, entonces no hay ningún problema. Y el resto de los que son de España sí que hemos pedido permiso. Oye, Nacho, ¿te importa que hagamos tu embudo contigo y lo comentas? Entonces, por ese lado sí que se abrían, lo comentaban todo. O David Randulfe nos explicó todo, no se guardaba nada de cómo lo hacía. Entonces sí que ha habido buen rollo ahí. Y aparte, realmente son páginas que están públicas, que si tú pones esa URL probando, de casualidad, te va a aparecer esa página. Entonces no es nada ilegal, no he llegado a ver el producto donde ya es de pago y es privado. Entonces realmente hay un vacío ahí. Bueno, tú me puedes explicar si incumple o no, pero en realidad no había ningún problema, la gente se abría y al final era para pasarlo bien. Esa página quizá al día siguiente no estaba activa o había cambiado, entonces era para explicar la teoría de una forma más práctica, de mira cómo esta persona aplica esto y esto otro, qué consecuencias tiene, cómo funciona, así que era un poco así más de entretenimiento más que otra cosa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy anecdóticamente, ¿no?, sin entrar en detalles porque nos daría para un podcast aparte, ¿no?, pero al final hace muy poquito ha salido una ley nueva sobre temas de secreto empresarial que afectaría más, pues, a vosotros como empresa, ¿no?, como regulamos, ¿no?, el hecho de que estos colaboradores que tenemos de freelance pues tengan acceso a nuestro know-how empresarial, a esta información de los funnels, de los propios clientes y demás. Y luego es curioso, ¿no?, porque al final muchas personas que nos contactan desde el punto de vista de consultoría legal lo que dicen es, oye, Jorge, me mandan muchos mensajes, ¿no?, diciendo, mira que me ha copiado el funnel entero y es que no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Entonces dice, ¿se puede hacer algo? La eterna pregunta, ¿no? Porque claro, a medida que van proliferando este tipo de, oye, te comparto este funnel de coaching, este funnel de tal, pues hay personas que no se inspiran, directamente dicen, qué bien, no le voy a cambiar ni el nombre, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no?, porque el tema de la estrategia comercial, fuera de esta parte de secreto industrial y know-how o fondo de comercio, que es por lo que valoramos realmente una empresa, ¿no? Podemos tener una empresa deficitaria económicamente, pero que la marca de la empresa valga más que los ingresos y beneficios que está teniendo, ¿no? Entonces, esta estrategia fuera de estos casos no se puede proteger, ¿no? Lo que es la inteligencia puesta a decir, oye, pues a mí se me ha ocurrido esto, ¿no? Se suele decir vulgarmente que las ideas pues no se pueden proteger, ¿no? Cosa diferente es que copiemos directamente y utilicemos el nombre, los logos y demás. Entonces, un pequeño consejo que puedo dejar ahí en el aire por si tenéis este dilema es el tema de registrar las marcas. Muchas veces a lo mejor no puedes cazar, ¿no?, al infractor o al copiador, como llaman algunos, sobre todo en redes sociales, en TikTok, que esto es súper habitual, que se copien los contenidos. No se puede proteger eso. Sin embargo, como quien te copie haya pillado un logo, un nombre comercial registrado y demás, esa parte suele funcionar muchísimo mejor. Y bueno, es un camino muy interesante. Víctor, hasta aquí las preguntas fáciles a nivel de negocio y demás. Ya sabes que en este podcast, además de la pregunta de cómo nos describimos, hay preguntas obligadas y una de ellas, que a mí creo que tus respuestas van a ser muy interesantes como nómada digital y como empresario, es la de la lámpara, ¿vale? Entonces, imagínate, Víctor, que te encontraras la lámpara de Aladino con todo permitido y sin consecuencias negativas. ¿Qué 3 deseos pedirías ahora mismo para ti? Wow, quizá cualquier persona diría la lotería, ¿no? Que me toca la lotería y ser multimillonario, tener todo siempre. Bueno, puede estar bien, pero el dinero no te va a hacer feliz, entonces sí que tiraría más por algo que me dé felicidad. Creo que la primera cosa sería tema libertad. Para mí es muy importante, es uno de mis valores principales. Entonces me gustaría tener libertad toda mi vida, que si estoy en un sitio es porque yo lo elijo, tengo la capacidad para decidir, no porque me siento obligado, no porque necesite estar ahí. Así que tema libertad sí que sería una de ellas. Otra podría ser tema de entorno. No, o sea, me gustaría tener unas personas que siempre pues, estén alineadas conmigo, que me ayuden a propulsarme a ser mejor persona, con las que esté cómodo, que no sea tampoco por obligación, que tenga la capacidad y la libertad para poder elegir. Así que ese entorno sí que lo veo muy importante. Ya sabes que somos la media de las personas que nos rodean, así que lo veo vital. Y otro sería el no perder esas ganas o ese propósito
de vida, porque creo que es al final lo que te mueve, lo que te hace sentirte vivo, lo que te hace hacer cosas, poder crecer. Así que es uno de los que también pediría, el sentido de propósito y no perder las ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Y si te encontraras al niño de 10 años que tú fuiste, dijeras, hola Víctor, soy tú de mayor, ¿qué consejo le darías? Pues a un Víctor así joven le diría, confía más en ti mismo, porque yo desde esa época pues sí que tenía a lo mejor una autoestima, una autoimagen y no creía en mí ni en mis capacidades, entonces quizá por eso dejé de hacer ciertas cosas o no me atreví o las hice mal, entonces como que, tío, confía en ti mismo porque puedes hacerlo, eres capaz de conseguirlo, simplemente pues oye, con confianza y lanzarte porque a lo mejor no pasa nada, esos miedos que tú tienes no son reales o no se van a llegar a cumplir, así que confía más en ti mismo porque todo lo que quieras hacer lo vas a poder conseguir, simplemente pues deja ese miedo a un lado y confía en ti. Víctor, hemos hablado de formación, de muchas personas que están involucradas en el online, de clientes, de proveedores. ¿Qué 3 libros y qué 3 mentores han marcado un antes y un después en tu vida? Qué bueno. Vale, 3 libros. Creo que uno de los más importantes en mi etapa inicial como lector fue el de Tony Robbins, el de Poder sin Límites. Creo que es un libro que engloba bastante bien diferentes temáticas. Te habla de, pues, de coaching, te habla de PNL, de nutrición también, te habla de muchas cosas. Y creo que para una persona que está iniciando le abre muchísimo la mente y empiezas a entender muchas cosas o también tu poder interior de ser capaz de no enmarcar de nuevo a lo mejor como acontecimientos de tu historia que pudieron ser traumáticos, los puedes ver de otra forma. Entonces, reinterpretar todo eso me parece muy potente y creo que me abrió mucho los ojos y me dio ganas de seguir leyendo. Entonces, sí que seguí por otros. Uno que me gusta mucho es el de Dejar Ir, que diría que es mi favorito, el top Ujú, 1, ujú. porque en ese momento me elevó bastante la conciencia a la hora de entender mis emociones y las de los demás, a la hora de tener empatía en otras personas para ver en qué nivel de conciencia están, qué emociones sienten, por qué hacen lo que hacen. Creo que es un libro fundamental, imprescindible, que recomiendo a todo el mundo. De hecho, lo he regalado ya muchas veces y es que a la gente a la que se lo regalo le cambia la vida, así que Dejar Ir es imprescindible. Y otro es el de Joe Dispenza, el de Deja de ser tú, que también me gustó mucho. No llegué a hacer las meditaciones, tengo que todavía pendiente hacerlas, pero me pareció brutal. Y alguno más como bonus, que es este de Transurfing, que también me está Ujú. encantando. Qué bueno, Víctor. ¿Y esos 3 mentores? Pues actualmente me gusta mucho uno que es Alex Hormozzi, que está Ujú. muy pegado en redes, está por todos lados Está en porque todas partes. invierte muchísima pasta en contenidos y hace un año no era tan conocido, pero ahora sí que lo es, porque para empezar su libro es buenísimo a la hora de hacer ofertas, a la hora de negocio, Ujú. pero si consumes lo que él dice en entrevistas de 1 hora o de vídeos más largos, no solo TikTok de 1 minuto, te das cuenta de cómo es su forma de pensar, cómo es su mentalidad, su ambición. Tiene una mujer que es increíble, que es como él, tiene una Mm. mentalidad brutal de hacer negocio, de ayudar. Entonces me inspira muchísimo, me motiva muchísimo esa persona, lo que te digo, a nivel de negocio, a nivel de fitness, a nivel de mentalidad, de estilo de vida, me encanta. Así que sí que sería el top 1 ahora mismo. Ujú. Y luego hay un par más, por ejemplo, sería Diego Dreyfus, Ujú. que es una persona, creo que totalmente opuesta a Alex Hormozzi, es un calvete muy gracioso y que no se corta un pelo, el tío, te dice las cosas como las piensa y como las siente. Y esa persona, más que guiarme, me ha hecho cuestionarme muchas cosas, de tus creencias, tu forma de ver la vida, de tu forma de entender el mundo, del desapego, que es lo que más me llevo de Dreyfus. Es una persona que merece la pena escuchar para darte cuenta de todo lo que das por sentado, de cómo estás programado y él se lo cuestiona todo, del apego, de las reglas sociales, de... Me encanta Dreyfus, así que sí lo recomiendo mucho. Y luego estaría, por ejemplo, pues un perfil más marquetero, que pueden ser dos. Así uno más americano puede ser Mangache, que es un chico muy joven que lo ha reventado con sus agencias, ya tiene la vida resuelta, ahora está con un software, vive la vida y también inspira mucho porque pues a lo mejor tiene una figura, no tenía esa figura paterna, pero sí que se lo da todo a su madre, como que le ayudó en todo esto y ese a nivel de joven sí que me identifico más. O luego está la figura más marketera de Vilma Núñez, por ejemplo, que es como el top de marketeros de habla hispana y me inspira mucho la cantidad de proyectos en los que está, la cantidad de cifras que mueve, la cantidad de contenidos que sube, los programas que hace, es una bomba. Así que también me inspira mucho a poder crecer y a poder crear. Y la conocí, de hecho, en Brasil. Me tuve una foto con ella. Hay muchos referentes marqueteros, pero Vilma creo que es la que más me inspira. Y además siendo mujer, que no se ven tantas mujeres en este mundo. Así que, oye, enhorabuena. Qué bueno, menuda batería de mentores y de libros para echar Tenéis un tarea vistazo. ya, ¿eh? Creo que, por dejar la referencia, el libro de Hormozzi al que te referías era el de 100 Million Offers, ¿puede Eso ser? es. Ahora está ¿Vale? trabajando en el segundo, que es el de Leeds, que Ujú, tiene un tiempo, o sea, tiene un trabajo elaborarlo, pero también lo recomendaré seguro. Así que el de ujú. offers, brutal. Si estás emprendiendo, si estás intentando vender o crear una oferta irresistible, ese libro es imprescindible. Muy, muy, muy bueno. Víctor, ¿a quién te gustaría ver en el podcast próximamente? Bueno, qué buena pregunta. Te diría a mi hermano, porque Ujú. creo que tiene mucho que aportar y mucho que compartir. Así que sí, le nomino a él. Álvaro Alcázar, te esperamos por En Busca del Fuego. Y solo queda una pregunta, Víctor. Cualquier persona que le haya resonado todo lo que has compartido o que quiera ponerse en contacto con vosotros para que le informéis de todo
lo que estáis haciendo con Digital Riders, ¿dónde os pueden encontrar? Vale, estamos en muchas redes sociales, pero creo que la principal es Instagram, así que estamos ahí más activos contestando mensajes y demás. Puedes ver contenidos en YouTube, en TikTok, pero sí que te diría que la principal es Instagram, así que nos puedes escribir por ahí. Y si no, en la web, que es digitalriders.com, vas a ver un poquito todo lo que hacemos, la parte de agencia, la parte aceleradora, infoproductos, y hay un formulario para el contacto, así que nos puedes contactar por allí y ahí estaremos dispuestos a contestar todo tipo de preguntas. Fantástico, Víctor. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Buenísimo. Chao, chao.